Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar sobre el ácido gástrico y el pH del estómago. Probablemente ya escuchaste que el estómago tiene ácido y por ello se procesan los alimentos o de alguna manera se descomponen para que nuestro organismo pueda captar los nutrientes de los alimentos. Bueno, cuando nosotros eh, pues trasladamos o ingresamos alimentos desde la boca hacia el estómago, estamos haciendo un proceso que se llama deglución, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nuestro alimento va ingresando a nuestro cuerpo, pues resulta que una vez que llega al estómago, puede que un músculo denominado esfínter esofágico, puede que se cierre o no. Si este no logra cerrarse bien, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regresar los alimentos. Y por supuesto, en el estómago nosotros tenemos ácido. Ese ácido se genera debido a un proceso que se llama bombas generadoras de protones y puedes consultar en este video donde te explican cómo es que se forma ese ácido. La importancia de ese ácido es porque, ya te comenté, tiene que haber ácido para descomponer los alimentos y estos al descomponerse pues van a proporcionar nutrientes y entonces esos nutrientes los puede captar nuestro organismo. Lo que no capta es lo que conocemos como heces fecales y eso se defeca o sale por el ano, ¿verdad? Entonces, bueno, regresando a nuestro tema, cuando el alimento se regresa, pues va a venir semiprocesado, semidescompuesto y obviamente va a traer ácido. A ese ácido es que le conocemos como reflujo, ¿sí? Entonces, ese material parcialmente digerido es el reflujo, o en algunos casos le llaman ácido gástrico, pero viene acompañado con producto. El ácido gástrico sería solamente el ácido que se genera en el interior del estómago para procesar los alimentos y el reflujo es esa cantidad de ácido que viene acompañada con alimento parcialmente digerido. Bueno, resulta que la cantidad de ácido que se puede formar en el interior del estómago es alrededor de 0,16 a 0,03 molar de concentración y eso equivale a un pH de 0,8 para el caso de 0,16 molar o de 1,5 para el caso de 0,03 molar. Bueno, ¿qué es el pH? Es una medida de la actividad o concentración que podríamos llamar neta o verdadera de H más en el estómago. Tiene que ver con un coeficiente de actividad debido a que puede haber otros iones, puede haber materia orgánica, como es el caso de la comida y muchas cosas más. Pero para cuestiones pues de cálculo, podemos considerar que este valor vale 1, no obstante no es 1. En mi canal puedes encontrar en las listas de reproducción que tengo en sistemas termodinámicos no acuosos, en donde se ve el concepto de actividad. De igual manera en la lista de reproducción de hidrometalurgia, ahí puedes encontrar cómo se calcula este parámetro, pero por el momento pensemos que esto es válido. Entonces el pH es el logaritmo base 10 de la concentración de H más o de protones que nos proporciona el ácido clorhídrico. Por otro lado, es importante conocer dos aspectos como tal, que la cantidad de ácido que podemos nosotros generar es un volumen entre 3 a 4 litros a la concentración más o menos que te dije, pero que generalmente un estómago relajado se encuentra o tiene un volumen entre 45 a 50 mililitros y que nuestro organismo cuando trabaja y un organismo ideal para procesar los alimentos necesita estar entre un pH de 3,5 a 4, más o menos. Estos datos son muy importantes porque nos van a ayudar a seleccionar nuestros antiácidos. Ahora, ¿todo esto es un problema? Claro que sí. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos reflujo puede ser por varias razones. Una de ellas es por tomar abundantes medicamentos.
¿sí? Vamos a ver más adelante que el consumo de ciertos medicamentos pueden generar como efecto secundario ese tipo de reflujo. Pero cuando no se genera debido a que consumas pues medicamentos, sino que es un proceso, como ya te comenté, natural de que se regresa parte del alimento no digerido, entonces, ¿cómo atendemos esta situación? Bueno, pues para ellos vamos a ver que puede haber dos casos. Uno, como te acabo de comentar, que se genere debido a que se regresa parte de la comida no procesada o por los medicamentos. Ese tipo de medicamentos se llaman antiinflamatorios no esteroides o por sus siglas AINES, ¿sí? Por ejemplo, cuando consumes ibuprofeno, cuando consumes medicamentos para el asma, medicamentos para el insomnio, la ansiedad, sobre todo si tienes o padeces hipertensión arterial, si tomas ciertos medicamentos para tu ciclo menstrual, si tomas anticonceptivos, si tomas, por ejemplo, este tipo de medicamentos, pues ¿qué van a generar? Van a generar como síntoma secundario la generación de, pues este caso del ácido, van a generar un problema que conlleva al reflujo o a la generación de ácido en tu estómago y vas a sentir entonces esa sensación de acidez. Y entonces este tipo de medicamentos, los más comunes son aspirina, naproxeno e ibuprofeno. También vamos a encontrar que para neutralizar esto, no neutralizar, olviden esa palabra, digamos, para contrarrestar esta situación, se utilizan otro tipo de medicamentos que se llaman bloqueadores de ácido, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí lo que quiero que te quedes pues un poco más claro es que los medicamentos o el consumo de que medicamentos puede traer consecuencias que están relacionadas con la acidez o pirosis, pero esto tiene que ser algo relativamente poco frecuente. Cuando ya estos síntomas son frecuentes, se dice que tenemos una enfermedad del reflujo gastroesofágico o ERGE. Este tipo de enfermedades, cuando ya es, bueno, o este tipo de síntomas, cuando ya son comunes, tienes que ir con un especialista, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a continuar. Ahora, ya sabemos cuáles son las formas en las que podemos generar acidez en nuestro estómago. Bueno, o ese reflujo que va al nivel del pecho, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo lo podemos combatir? Puede venir de medicamentos, sí, como un efecto secundario de consumir medicamentos. Puede ser algo relacionado al momento de ingresar la comida, a diferentes situaciones que nos dormimos antes de, bueno, nos dormimos llenos, la postura en la que dormimos, podemos regresar parte de esos alimentos. Ya tenemos la acidez. Ahora, ¿cómo la combatimos? Bueno, hay dos tipos de medicamentos dependiendo la situación en la que te encuentras. Si únicamente es un problema de que se regresa parcialmente la comida no digerida, pues entonces lo único que tú tienes que utilizar es un medicamento, ¿sí? O un antiácido, que lo que va a hacer es neutralizar esa cantidad de ácido que se regresó junto con el medicamento no procesado, ¿sí? O no digerido. Ahora, si es el otro caso, puede haber otro caso en donde no lo es, sino que hay una patología, hay algo que lo genera, pues entonces se utilizan otro tipo de medicamentos que se llaman inhibidores de ácidos, de lo cual vamos a ver más adelante. Por el momento nos vamos a quedar cómo combatir la acidez o jugo gástrico utilizando antiácidos. Solamente van a neutralizar el exceso de ácido que acompaña a nuestro alimento no procesado. Y para ello tú ya conoces algunos medicamentos, por ejemplo el Alka-Seltzer,
el sal de uvas, y no sé si llamarle medicamentos o simplemente sustancias antiácidas. El Melox, el Malox, el Tums, bicarbonato de sodio y estos otros que ves acá. Bueno, ¿cuál es la importancia de ellos o qué contienen? Bueno, el Alka-Seltzer contiene ion bicarbonato, o sea, la ayuda que hacen estos medicamentos es porque tienen iones de hidróxidos, los puedes ver aquí, iones de carbonatos, aquí está el carbonato, CO3 menos, o bicarbonatos, HCO3. Gracias a esas especies es que logras neutralizar el ácido, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar. Ahora, ¿cómo lo neutralizan? ¿Cómo neutraliza ese tipo de medicamentos o ese tipo de sustancias el exceso de ácido que se regresa o el reflujo, hay que llamarle? Entonces, la reacción general es el ácido clorhídrico que se regresa va a reaccionar con el antiácido que le metamos, nos va a formar agua, nos va a formar CO2 y una sal, siempre y cuando la base del medicamento, de la sustancia o antiácido sea carbonato. Por ejemplo, si es un Alka-Seltzer, aquí está el carbonato, CO3, entonces vamos a producir CO2, vamos a producir agua y una sal, en este caso cloruro de sodio. Y grábate este nombrecito de cloruro de sodio porque es un problemón y vamos a ver más adelante por qué. Resulta que si tienes hipertensión arterial, esta cantidad de sodio va a formar cloruro de sodio y es una sal. Es como si estuvieras comiendo sal de mesa en tus alimentos, pero ahora en lugar de comerlo desde tus alimentos, lo haces de un Alka-Seltzer. ¿Y sabías que la sal tiene una relación directa con la hipertensión arterial? Claro, ¿verdad? Es un problema. Eso lo vamos a platicar más adelante en este mismo video. Y bueno, si tenemos esta parte, podemos utilizar carbonato de calcio que reacciona con el ácido clorhídrico y la sal que nos forma es cloruro de calcio. Entonces, como puedes notar, si la base tiene carbonatos, pues vamos a producir una sal, agua y CO2. No obstante, la estequiometría o la manera que reacciona es más. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio solo reacciona con una mol de ácido clorhídrico, pero mira, el carbonato reacciona con el doble. Eso sería favorable, claro. Ahora vamos a ver que este tipo de medicamentos o sustancias o antiácidos que le llamamos van a reaccionar o se van a clasificar porque neutralizan de manera muy rápida el ácido o lo hacen de manera lento o moderado. Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿qué reacciones ocurren cuando nosotros disolvemos el Alka-Seltzer? Esto es cómo se neutraliza en el interior, pero cuando tú únicamente vas a tomar un antiácido, lo disuelves primero en agua. ¿Qué ocurre cuando se disuelve en agua? Te invito a ver este video. No obstante, aquí es la reacción que ocurre cuando ya está disuelto en agua y lo ingresas, lo tomas y lo metes pues a nuestro estómago y que tiene que pasar en la zona donde se encuentra el ácido. Esto es lo que ocurre ahí, ¿de acuerdo? Entonces ya sabes, se forma cloruro de sodio o cloruro de calcio, según sea el caso, y pueden ser muy rápidos o lentos. Cuando nuestro antiácido no tiene una base o no tiene carbonatos, la reacción de neutralización típicamente solamente me forma una sal y agua, que es lo que siempre nos dice nuestra química, un ácido y una base siempre nos va a dar sal y agua, salvo que esa base tenga carbonatos, pues puede formar CO2, ¿de acuerdo? Ejemplos de ellos, el Melox Plus contiene hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio. Estas serían las reacciones que se van a formar. Un agua, bueno, agua y sal. ¿Sí? Y nuevamente aquí te muestro qué tan rápido o lento son. En el caso de los hidróxidos de aluminio y magnesio, generalmente la cuestión es lenta. ¿Sí? El hidróxido de magnesio es muy rápido y el hidróxido de aluminio es relativamente lento. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cuáles son las desventajas de consumir antiácidos rápidos? O sea, en realidad, ¿tenemos una ventaja? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si bien su acción es rápida,
tú te sientes enfermo, el reflujo y dices, yo quiero aliviarme ya, te tomas el Alka-Seltzer o un sal de uvas y sin problema. Pero ¿qué pasa? Que si lo utilizas mucho tiempo, nuestro estómago es inteligente y después hace lo contrario. Piensa que, dice, me acabo de neutralizar ácido, híjoles, me voy a quedar sin ácido y produce más ácido. Entonces ese es un problema de los, pues de alguna manera, antiácidos de efecto rápido, porque el estómago con el tiempo puede hacer el proceso contrario, va a producir más ácido. ¿Ok? Ahora, otro problema que contiene este tipo de antiácidos rápidos, como el sal de uvas, como el Alka-Seltzer, es que contienen abundante sodio. ¿Sí? Imagínate, ya habíamos comentado que el sodio se va a mezclar con el cloro del ácido clorhídrico y va a formar sal, me va a formar cloruro de sodio. Entonces, abundante sodio que se va, que vamos a ingresar es muy, pero muy, muy importante que lo consideres, porque eso es malo, sobre todo para las personas que realizan dietas bajas en sodio por alguna patología que tengan, sobre todo si tienes hipertensión y si dices, ¿cómo se relaciona la hipertensión? Puedes leer este artículo en donde te explican cómo es que si tú aumentas la cantidad de sodio, se aumenta el sodio intracelular, hay un aumento de volumen y células vasculares y provocas hipertensión. De igual manera, si hay menor cantidad de potasio, si tú metes mucho sodio en nuestros procesos biológicos, también se puede intercambiar sodio por potasio. Y si tú por meter sodio disminuyes potasio, llevas un problemón, la hipertensión. O sea que ya está totalmente evidenciado que el consumir abundante sodio tiene un problema negativo con la hipertensión arterial. Vas a generar problemas. Entonces, esa es una desventaja de los antiácidos, del Alka-Seltzer, del sal de uvas. Más adelante te voy a mostrar cuál sería mejor, si lo quieres ver en esas palabras, pero lo vamos a analizar desde otro enfoque. Por el momento, quédate que el sodio es perjudicial para tu salud en caso de que seas hipertenso y tomas este tipo de medicamentos. ¿De acuerdo? Otra situación es el calcio. Bueno, en los anteriores miramos los antiácidos rápidos. Ahora, ¿qué pasa con los antiácidos lentos? Ah, bueno, pues contienen carbonato. Pues resulta que si tienes hipertensión, también el calcio es un problema, porque el calcio, ajá, si llega a entrar al corazón y arterias, bueno, a células del corazón y arterias, provoca que tu corazón haga unas contracciones más fuertes. Entonces, tiene problemas con la hipertensión, genera problemas el calcio. Otro de los problemas que tienen los antiácidos lentos, por ejemplo, el consumir sales de aluminio y magnesio, pues de alguna manera tienen un efecto secundario menos complejo, pero sí te pueden provocar estreñimiento, como por ejemplo las sales de aluminio, y las de magnesio son laxantes, es decir, van a provocar que vayas al baño de manera rápida o que te dé algo así como diarrea. ¿Por qué? Porque los laxantes son ablandadores de heces fecales. Entonces, pues mucho cuidado con las sales de magnesio. De hecho, la sal de magnesia se receta cuando pues tienes problemas de tránsito lento o estreñimiento, ¿no? Entonces es muy importante los de tránsito, bueno, los antiácidos lentos, los de efecto lentos, pues o van a provocar estreñimiento o son laxantes o el calcio va a provocar un problema en la hipertensión. Y pues te invito a leer este artículo, bloqueadores de canales de calcios y la relación con la hipertensión. Y ahí te vas a convencer de ello. Pues bueno, entonces ya una vez que conocemos las desventajas, mejor dicho, de consumir un antiácido rápido como Alka-Seltzer, como sal de uvas. De igual manera, las desventajas que son menos en el caso de consumir un antiácido de efecto lento,
que sería, por ejemplo, el Melox, que sería, por ejemplo, el carbonato de calcio. Pues bueno, ahora ya los conoces. Una manera de saber quién podría ser un mejor eh, antiácido, pues nos vamos a regresar a lo que te comenté. Resulta que nuestro estómago debe llevar a cabo la función de digestión entre un pH, si no lo olvidas, de 3,5 a 4. Bueno, ¿qué hicieron los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, o CCH de Naucalpan de Juárez, Estado de México? Lo siguiente, simularon un estómago. Recuerdas que el estómago tiene pues una concentración 0,03 molar de ácido clorhídrico o creo 8 molar, más o menos. No, era así, 0,8, que era 0,8 de pH o 1,6. Pero bueno, sabemos que la concentración entonces puede ser 0,03 en un estómago relajado. ¿Qué hicieron ellos? Simularon eso. Agregaron 15 mililitros de ácido 0,1 molar, 30 mililitros de agua destilada, o sea, formaron 45 mililitros, que es el volumen más o menos de un estómago relajado. ¿Y qué concentración nos da eso? 0,03 molar, o sea, diluyeron y tienen 0,03 molar, un pH alrededor de 1,47. Aquí lo puedes ver. ¿Y qué hicieron? Pues midieron el pH justo en el momento de que si tengo el estómago, digamos, y agrego por separado, disolvieron el Alka-Seltzer, un Alka-Seltzer que tú te tomas en un cuarto de agua o 250 mililitros, y por separado un sal de uvas en un cuarto de agua. Por otro lado, solo pusieron 3 gramos de bicarbonato puro, del que utilizas en los refrigeradores para eliminar los olores, pues en 35 mililitros de agua. Y entonces por separado mezclaron esos 35 mililitros de agua con los 45 mililitros que simulan la cantidad de ácido clorhídrico en el estómago y vieron el pH. De igual manera lo hicieron con el Alka-Seltzer disuelto en 250, lo mezclaron con los 45. Y vean, registraron el pH en 85 segundos. ¿Sí? Fíjate, si tú tomas únicamente bicarbonato de sodio, que es la línea roja, el pH de tu estómago va a quedar como en 7. Un pH en el estómago mayor a 4, de acuerdo a la literatura, dice que vas a sentir que está pesado, como esponjado, ¿sí? Te vas a sentir pesado del estómago. Entonces, el bicarbonato de sodio puro no sería la mejor opción desde el punto de vista de que el pH de la digestión debe estar entre 3 y 4. Ahora dices el azul. ¿Qué hace el Alka-Seltzer? Me da un pH alrededor de 6. Así va a quedar tu estómago porque ya neutralizó parte del ácido o el ácido, el exceso de ácido. ¿Qué es lo que ocurre? Te va a dar un pH de 6. Te vas a sentir lleno, ¿sí? Como con gas esponjado. No sería lo adecuado un Alka-Seltzer. ¿Cuál sería lo más adecuado? El sal de uvas, que te deja como en 4,5, 4,3 el pH. Entonces, desde ese punto de vista, el sal de uva sería la mejor opción, desde el punto de vista que no te sientas pesado, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver más adelante, ahora en términos, ¿sí? Eh, bueno, antes de ver otro aspecto, o bueno, hay que ver por qué razón crees que el pH o por qué razón en este experimento que hicieron los estudiantes resulta que el pH de solo el bicarbonato resultó mayor a 7, el del Alka-Seltzer, que el Alka-Seltzer que contiene bicarbonato de sodio más ácido cítrico, y por qué el sal de uvas que contiene ácido tartárico, ácido cítrico y bicarbonato, pues disminuye el pH. Vamos a ver. Vamos a revisar el experimento. Nosotros pusimos 45 mililitros de ácido, perdón, de una solución ácida 0,03 molar. Es decir, esta cantidad de moles son los que metimos de ácido clorhídrico. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que hay de ácido clorhídrico en nuestro estómago. Si nos vamos en la estequiometría de cómo reacciona el bicarbonato con el ácido clorhídrico, la relación es 1 a 1.
Entonces, toda esta cantidad de ácido tiene que ser igual al número de moles que vamos a neutralizar con bicarbonato. Entonces, el número de moles de bicarbonato es lo mismo que necesito. Y lo multiplico por el peso molecular. ¿Eso qué quiere decir? Que para esta simulación que hicieron los estudiantes de Naucalpan, solamente necesitabas 0,12 gramos de bicarbonato, no era necesario más, ¿de acuerdo? Pero ellos, ¿cuánto pusieron? Ellos pusieron, si mal no recuerdo, 3 gramos. Bueno, vamos a pensar que pusieron lo equivalente a la cuestión de Alka-Seltzer, ¿no? Pensemos 1,976, que es lo que contiene de bicarbonato un Alka-Seltzer. Entonces, si solamente necesitas 0,12 gramos, pues era evidente que va a quedar exceso de bicarbonato, ¿verdad? Entonces, en el proceso de disolución de bicarbonato se produce CO2 que proviene de el equilibrio que se forma del bicarbonato acuoso. Tú cuando disuelves bicarbonato se forma sodio más ion bicarbonato. Este ion bicarbonato con agua forma ácido carbónico acuoso más OH. Pero este ácido carbónico no tiene una alta solubilidad y no es tan fácil mantenerse en solución. Lo más rápido es que forma CO2, por eso vemos burbujitas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues el equilibrio de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, esto es un par ácido-base. El ácido es el ácido carbónico, la base es conjugada es el bicarbonato. Y el pKa es 6,1 del ácido carbónico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese pH fue 7, ¿por qué? Porque gobierna más o menos este equilibrio, ¿de acuerdo? Ahora vamos a revisar en el otro caso, cuando nosotros utilizamos el Alka-Seltzer, el azul, fíjate, el Alka-Seltzer contiene bicarbonato, contiene ácido cítrico y ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico es este, reacciona con el bicarbonato, nos da CO2, agua y nos da salicilato, ¿sí?, de sodio. El ácido cítrico reacciona con el ácido carbónico, forma CO2 y agua, por eso vemos las burbujas, pero forman citrato de sodio. Cuando nosotros ya tenemos la base, ¿no? Esta cantidad de ácido que queremos neutralizar en el experimento simulado, pues solamente necesita 0,12 gramos. Pero fíjate, como ya trae ácido cítrico, va a reaccionar con el ácido carbónico y se va a consumir parte de ácido carbónico. ¿Cuánto se consume? Pues esta estequiometría, la calculamos, nos da 0,19 gramos. ¿Cuánto se va a consumir por la reacción con citrato? 1,32 gramos. Entonces, si sumas estos tres, entonces te da 1,6. El Alka-Seltzer trae 1,976. Si lo restamos, todavía queda un exceso de bicarbonato, pero fíjate, ya es menos. El hecho de que sea menos explica por qué el pH es menor. Pero también otra parte importante, lo que se está formando, el exceso de bicarbonato que queda, pues tiene este par ácido base que gobierna este pH. El ácido salicílico forma salicilato de sodio, que este ayuda para el dolor, por eso se utiliza de esa manera. Pero esto es otro par ácido base y su pK es 3,5. Luego se forma otro par ácido base, el citrato de sodio. Por ello, estos se llaman amortiguadores o soluciones buffer. Puedes ver esto en mi canal y ahí te explico cómo funciona un parácido base o buffer. Son amortiguadores o son sustancias que van a impedir cambios bruscos de pH, por eso se llaman amortiguadores, que no van a permitir cambios bruscos. Entonces, el Alka-Seltzer trae dos, el ácido salicílico y el citrato de sodio. Entonces, ellos van a ayudar a que no haya cambios bruscos, pero no es tan bueno, fíjate, llega hasta 6. Ahora vamos a revisar el caso del sal de uvas. ¿Por qué el sal de uvas es mejor desde este punto de vista? Bueno, aquí ya tenemos el cálculo de cuánto ácido
clorhídrico metimos y cuánto es lo necesario de bicarbonato. Estamos analizando el sal de uvas, te da bicarbonato, ácido tartárico y ácido cítrico. Estas son las reacciones que se forman, en este caso con el tartárico es esta y con el ácido cítrico esta. Se forma el par ácido base, ya te lo expliqué, estos dos, pero se consume bicarbonato, entonces hacemos los cálculos y para que reaccione todo ese ácido tartárico, 0.24 gramos de bicarbonato, para que reaccione todo el ácido cítrico, 2.5. Si sumamos los rojos, son 2.485, perdón, 2.92. Y fíjate, nosotros tenemos 2.485. Aquí la resta es al revés, 2.48 menos 2.92 que suma lo rojo. Es decir, no queda bicarbonato. Si no queda bicarbonato, ¿qué quiere decir? Que no hay una contribución del bicarbonato. Entonces, eso explica por qué el pH es menor. Solamente gobiernan estos dos pares ácido-base y como puedes notar, por esa razón amortigua el pH casi a 4. Entonces, el bicarbonato de sodio sería, desde este punto de vista, el mejor antiácido que podemos consumir, porque no nos va a dar una sensación de pesadez, bueno, de que se siente pesado el estómago. ¿De acuerdo? Ahora vamos a revisar otro aspecto. Sí, ya si recuerdas, ya miramos de que una de las desventajas de los antiácidos de efecto rápido, como es el Alka-Seltzer y el sal de uvas, una de ellas es el problema de la hipertensión arterial. Nos dan mucho sodio y como cloruro de sodio casi se forma 2.5 veces cloruro de sodio. Es decir, como 1.7 gramos de cloruro de sodio se estaría formando en la reacción de neutralización. Ese cloruro de sodio es malo, es la sal. Pero si tenemos que seleccionar entre el Alka-Seltzer y el Picot, pues hay que buscar aquel que tenga menor contenido de sodio. ¿Quién sería? El sal de uvas, de acuerdo con esta cuestión, 2.485, la masa total son 4.65 gramos de sólido, pues 2.485 lo convertimos a gramos de sodio y el porciento de sodio es gramos de sodio entre masa total. Tiene un 14.6% de sodio. Si nos vamos por el lado del Alka-Seltzer y hacemos el mismo cálculo, hay 16.36%. Es decir, el que menos sodio nos aporta es el sal de uvas Picot. El que mejor regula el pH es el sal de uvas Picot. Entonces parece ser que es el mejor desde el punto de vista de este tipo de análisis. Ahora, otro aspecto importante, creo que aquí ya no lo anoté, así, es el costo. El sal de uvas más o menos en promedio te cuesta 4 pesos el sobrecito, más o menos. El Alka-Seltzer está ligeramente menor a 4 pesos. Entonces, bueno, ese es otro aspecto, el económico que te ayudaría a decidir por alguno de este tipo de antiácido, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver otro caso. Cuando eh, pues ya no es un problema de que solamente se regrese el medicamento, sino que hay una patología detrás, es decir, hay alguien que altera la producción de ácido. Bueno, en ese sentido vamos a utilizar otros medicamentos. Por ejemplo, los bloqueadores de la histamina 2 o simplemente bloqueadores de receptores H2, lo vas a leer en los libros. Bueno, ¿qué hacen esto? Pues nos dice que tratan la acidez inesperada y disminuyen la cantidad de ácido que se produce en el estómago, bloqueando los receptores de la histamina, que son los responsables de la producción de ácido. Entonces no olvides que al inicio de este video te mencioné que tienes que revisar cómo se produce el ácido. Es un mecanismo que implica ahí un proceso específico, pero hay una zona en donde entra la histamina. Si bloqueas esa parte, evitas que tu estómago produzca ácido, ¿sí?
Y bueno, los medicamentos que se utilizan ahí sí son medicamentos, la simotidina, la ranitidina y la famotidina. Ahora, la ranitidina siempre nos lo dan en los médicos porque por lo mismo, te dije, la acidez se puede producir debido a medicamentos, los famosos AINES, antiinflamatorios, no algo así de esteroides. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nos los dan para controlar precisamente eso. Pero la famotidina es un medicamento que va a bloquear estos receptores y evitar que se produzca ácido. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Pues que tienen efectos secundarios, por ejemplo, mareos, estreñimiento, diarrea, cefalea, según el caso, ¿verdad? El caso de cada persona. No quiere decir que te van a dar todos estos cuatro, puede que te den esos síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, este es otro tipo de medicamentos o, eh, pues sí, sustancias que puedes utilizar para evitar el reflujo ácido o bueno, neutralizar, evitar que se produzca ese reflujo, ¿verdad? Cuando no es, nuevamente te repito, una situación que tu alimento se regrese de manera parcial con ácido, por supuesto. Ahora, otra de las cosas y las más importantes creo que son los inhibidores de bombas de protones. Resulta que en el mismo proceso de producción del ácido, los protones se tienen que producir en una zona, ¿verdad? Y bueno, pues lo que ahora tratamos es de bloquear eso por sus siglas en inglés, PPI. Ajá. Y entonces, pues eso es, en eso consiste. Y uno de los principales medicamentos son los Nexio y Prilosec. Pero tal vez te suena más el omeprazol, ¿verdad? Entonces, este tipo de, el omeprazol también nos comenta que es un medicamento que ayuda, ajá, en combinación con otros medicamentos a eliminar la bacteria H. pylori que provoca úlceras. O sea, esta bacteria es la responsable de provocar úlceras. Por esa razón, el omeprazol en combinación con otros medicamentos ayudan a erradicar esto. ¿De acuerdo? Lo cual también tú has escuchado que el omeprazol alivia la gastritis. ¿Qué es la gastritis? Es un conjunto de trastornos que van a causar una inflamación en el revestimiento del estómago. Entonces también va a ayudar a eso. Y nos comentan aquí que esto es un inhibidor de bombas de protones, es decir, los últimos medicamentos se tratan de evitar la producción de ácido, ¿de acuerdo? No a neutralizar el ácido, sino a evitar que se produzca. Y bueno, otro medicamento es el lansoprazol, que presenta una alta eficiencia, sobre todo para evitar úlceras inducidas por medicamento. O sea, te pueden dar ranitidina o lansoprazol, y creo yo, a menos que aquí un médico me esté escuchando y nos aclare esa situación, me pareciera que el lansoprazol y la ranitidina nos lo dan para evitar precisamente esta situación, ¿no? Los problemas o úlceras que pueden generar los medicamentos que ya habíamos dicho, que son fármacos como el ibuprofeno, el naproxeno, la aspirina. ¿De acuerdo? Y bueno, pues eso es todo. Esta es la bibliografía que consulté, los artículos, los puedes de alguna manera tú también consultar y por supuesto dejarme comentarios. Si te interesa, más adelante puedo hablar cómo es que, para el caso del ácido acetil salicílico, cómo es que genera acidez o esas úlceras. ¿Sí? Cómo es que un medicamento nos puede generar ese tipo de problemas y por ello se tiene que utilizar medicamentos como el lansoprazol o como la ranitidina. Espero te haya gustado este video, por favor compártelo y nos vemos más adelante. Saludos.